Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 23, donde, como siempre, ya se ha convertido como tradición, tenemos esta conversación con Miguel Muñoz. En esta conversación con Miguel vamos a tocar diferentes tópicos sobre el acontecer, de lo que está sucediendo en este momento, como se dice en el argot criollo, entre el sur de la Florida. Estamos en candela sobre los acontecimientos que están sucediendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a todas las personas que se han tenido pues la deferencia de acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Si usted es una persona nueva, por favor, bienvenido, suscríbase aquí al canal con nosotros. Y lo más importante, que es el mensaje de nosotros aquí en el canal, compartir para que esta información pueda llegar a tantas personas que en este momento necesitan de esa información y de que nosotros podamos llegar con esa luz que todos ellos necesitan. Sin más dilaciones, gracias nuevamente. Pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada donde nos sentimos, pero bien emocionados, bien emotivos, bien hiperactivos por esta conversación que vamos a tener con nuestro amigo Miguel Muñoz, hoy martes 23, 7 de la noche, día ya destinado para estos contactos. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo, gracias por la oportunidad. Estoy muy bien y buenas noches a todos los que nos van a oír este podcast y esperemos que sea de su agrado. Lo hacemos con mucho cariño para informarnos, no para deprimirlo, para informarlo, que es lo principal. Para empezar, el sentirnos bien en este momento es mutuo, así que lo estamos compartiendo con mucha alegría porque acabamos de pasar la convención republicana y aunque los que no estuvimos presentes, que lo seguimos por televisión, fue electrizante, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Pero como siempre trato de hacer un introito aquí al principio, uno de los temas fundamentales que hay, y me gustaría poner una pauta con esto para seguir hacia adelante, para no quedarnos estancados en este punto, es lo que sucedió con el magnicidio, con el intento de magnicidio contra nuestro presidente Donald Trump y con toda la nata que se ha cubierto arriba sobre el problema del Secret Service. Yo sé que tú vas a dar un comentario al respecto, pero mi opinión en grado particular es que nosotros debemos mantenernos en la expectativa, observando, analizando, para no hacer nuestro juicio basado en lo de otras personas, pero también para tener algo muy presente. A esta altura de la película, que han pasado 60 y tantos años, cuando hicieron el magnicidio contra el presidente Kennedy, a esta altura de la película nadie sabe cómo fue, le seguían echando la culpa a Lee Harvey Oswald, que fue un tipo mágico que dio el disparo mágico, que trianguló 3 balas desde 3 ángulos diferentes. Hay tantas cosas que si lo traspolo a esta situación, si nos estancamos en ver eso solamente, hay tantas cosas que ver. Esperemos que Secret Service salga de la nata esta que hay, que nos den una explicación que sea. Sé que va a quedar como lo de John Fitzgerald Kennedy, pero a la final tenemos derecho a opinar y debemos hacerlo con pleno conocimiento. Así que, dicho y hecho, el programa es tuyo, tú eres la persona que nos tiene que dar luz en todo esto. Bueno, basado en las cosas que yo estoy oyendo y los clips de las noticias, se ve que hay gato encerrado. En este caso hay gato encerrado y es para largo. Yo sí pienso, le han pedido a la directora del servicio secreto que renuncie y ella debe renunciar porque ella es la responsable. Hay un sheriff, el sheriff de Butler County, que está acusando al servicio secreto porque el servicio secreto le está echando la culpa a él. Esto yo pienso que va a ser diferente a lo de Kennedy. Aquí se va a saber algo más concreto. Porque ahora con la nueva tecnología, ya viste, las personas
los Trump supporters, los patriotas, fueron los que ya tienen estos videos, y antes, en el 1963, no estaba el celular. Ahora va a ser bien fuerte cover up. Va a haber la explosión, y la va a haber. Y cuando yo digo explosión, explosión política, explosión que se va a saber lo que va a pasar. Yo pienso que sí se va a saber mucho más que lo que pasó con Kennedy. Mucho más. Quizá no el 100%, porque los de la cabecera no se van a saber quiénes son. Pero muchos que siguen esa cabecera, los del segundo mando y tercer mando, pueden caer. Sí, ahí debe de caer alguien, por lo menos para que haya que darle la opinión del pan y circo, ¿verdad? Que se ha regenerado todo esto, de que la gente, sí, ya, algo y todo. Pero al final del tiempo, aún con la tecnología que sabemos que no hay comparación hoy en día en tiempo real, nosotros vemos lo que pasa, un mosquito que pica a alguien en la India, nosotros lo podemos ver en tiempo real. En aquella época no, pero en aquella época cayeron cabezas y taparon la situación, ahora van a caer cabezas y todo, pero la verdadera verdad va a salir a flote si es que logramos que el 45 se convierta en el 47, y fíjate como yo siempre pongo el signo de interrogación, si logramos, porque todo el mundo está dando por descontado que el 47 ya ganó, en nuestro corazón sabemos que ya ganó, pero tenemos que enfrentar a estos degenerados, ¿verdad? El punto es que si 47 llega ahí sí es verdad que la justicia debe prevalecer. Va a trabajar mejor. Para que caiga. Va a trabajar mejor. No vamos a decir 100%, porque recuérdate que en el mismo partido republicano hay muchos rhinos. Va a trabajar mejor, va a trabajar mejor. Bueno, mira, hablándote de ese caso, primero que nada, fue una tristeza que Corey perdiera su vida tratando de salvar a su hija y a su esposa. Eso fue un momento pues bien triste. El presidente Trump lo mencionó en la convención, que es muy touching, tú sabes, llega al corazón. Ya los de la izquierda están haciendo que eso fue un show. Pues yo diría porque ellos todo lo hacen un show. Entonces por eso creen que todo un show. El presidente Trump lo hizo de corazón, y el pueblo americano, todo, we the people, estamos en tristeza porque una persona inocente que solamente perdió la vida por ser un patriota y defender a su familia en un acto de terrorismo como es eso no tiene nombre, y también hay dos personas que no sé los nombres ahora mismo, que fueron heridas. También nuestros sentimientos hacia esa familia, que sé que ya a Corey lo enterraron ayer, me parece, y el presidente no pudo estar presente. Yo digo el presidente Trump, porque el otro no va a estar. El otro no sabe ni dónde está parado, el que tenemos ahora mismo, el 46. El otro es el pseudo presidente. El 46. Bueno. El pseudo presidente. Vamos a cambiar el tema. Se escogió a J.D. Vance para vicepresidente de los Estados Unidos. Una historia muy bonita. Viene de una familia que struggling, estaba, como le llaman, los hillbillies. Exacto. Y este muchacho pasó por J.D. Vance, el que va a ser el vicepresidente, si Dios quiere la Virgen. Vivió una niñez que quizás muchos de nosotros, y yo que vengo de la pobreza de Puerto Rico, no la viví. No la viví porque por lo menos mis padres eran pobres, pero no estaban en las drogas, el alcoholismo, pero mi padre tomaba. Pero anyway, pero no éramos una familia unida, pero no era una familia desunida, como, con todo el respeto, era la de él, donde su madre pues estaba en sustancias, bebía, estaba descontrolada totalmente. No, fíjate que tú estás utilizando, con todo respeto, aquí no estamos irrespetando ni nada, él aplaudió, él escribió un libro, ¿verdad? Que es a lo que tú te estás refiriendo, y él lo ha dicho, lo que él vivió, o sea que el respeto que nosotros le debemos es de que ha llegado al logro a donde él ha llegado. Donde ha llegado, claro, pero esa vida, que es lo que trata de buscar en el libro, o en la historia que él trata de narrar, es la familia disfuncional que ha venido cayendo la familia norteamericana y que ha sido llevada al vórtice porque ¿quiénes produjeron las drogas? Los carteles, pero que con anuencia de gente de arriba,
porque si eso no hubiera sido posible, o sea, nuestros, palabra políticos no, nuestros politiqueros son los que han permitido el desastre que hay. Y ahora la moda es, ya no es la droga, que sí está con el fentanilo y todo, es el wokismo. El wok, la vida wok, donde vemos un general o un almirante de todas las estrellas del mundo vestido con la ropa de mujer y pintado para ir al Pentágono. Por favor. Una desgracia total. Ok, pero mira, hablando de la historia del señor J.D. Vance, ese muchacho sufre mucho en su vida, pero sí la abuela juega porque hay una película y yo exhorto a todas las personas, a mí no me gusta ver mucho en Netflix porque son de la izquierda, pero esta película hay que ver, Hillbilly Elegy. Esta película hay que ver la historia, cómo este hombre sufrió cuando salió de Jackson, Kentucky, la familia se transfiere a Middletown, Ohio, y de ahí empieza él a trabajar en restaurantes, a pagar se mete al ejército para que el GI Bill lo ayude a estudiar, una cosa impresionante. Y como él, cuando va a colegio, conoce a su esposa, que primero que nada lo felicito porque tiene tremenda esposa, una señora que es de la hindú. Viste, en la misma película se ve lo bien que ella estaba parada, tenía los pies en su sitio y la cabeza aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto también lo tiene que haber ayudado mucho a él. Y él sigue así luchando. Muchas veces en la película se ve cuando su hermana lo llama, que su mamá tiene problemas. Él tiene que coger su auto desde New Haven, Connecticut, y transferirse a Middletown, Ohio, para ayudarla. Y hay una escena muy triste, no lo estoy downgrade, la estoy narrando para que el pueblo... Pero no le dé los spoilers, que la gente vaya a verla. Que la vea. Ok, ellos quieren Netflix, pero llega a la cima. Cuando llega a la cima, a ser congresista y después a ser senador, se hizo abogado primero, como ese hombre, especialmente cuando en la convención, él da su accepting speech, y él le dice al presidente Trump, cuando mi madre cumpla 10 años de restauración, de recuperación, con tu permiso, si lo podemos celebrar en el 2025 en la Casa Blanca. Me conmovió mucho porque esto es algo que yo vengo diciendo muchos años. Estados Unidos, los gobernantes se están enfocando en ayudar mucha gente, en traerle gente ahora mismo ilegales, dándole beneficios al NATO, dándole dinero, funding guerras que no tienen sentido porque estamos forzando una tercera guerra mundial, porque eso es lo que estamos haciendo con Ucrania. Estamos abandonando a Israel, que es un aliado, que ahora mismo fue lo bombardearon desde Yemen y ellos retaliaron. Esto se está extendiendo y a las familias americanas, y lo digo con todo respeto, especialmente las del texto blanco, los estamos abandonando totalmente. Porque esas son familias, ya tuviste, en las condiciones que viven. Bueno, y sin embargo... Tú lo estás diciendo ahí, están enfocándose en todo y esa familia americana que está reflejada pues, en el ejemplo de la película, pero que no hace falta la película, lo estamos viendo a nivel... Lo estamos viendo hace años. Todos los blancos, o sea, la etnia blanca forzada a la disfunción, como está expresado en la película, y a las demás gente, a los ilegales, a la de gente que viven aquí también, pero que entonces los especulan y los explotan con el racismo y todas esas cuestiones, y entonces a la gente, ¿verdad? El motor principal de la nación la tienen pisada. Muy bien dicho, lo hiciste muy bien, es la pura realidad. Y muchas veces la culpa es de ellos mismos, que vamos a suponer, tú me puedes tratar de pisotear, pero está en mí si me dejo pisotear. Está en mí, eso es cierto, eso es muy cierto. Y en esa película también del vicepresidente J.D. Vance se ve
el problema que la nación americana tiene con las drogas y el alcohol. Se ve el alcohol y las drogas. Yo vendí alcohol y yo te puedo decir a ti el daño que hace el alcohol si no lo controla. El alcohol, si usted se toma 4 o 5 tragos el día y lo sabe asimilar, muy bien, tome mucha agua cuando lo haga, ¿sabe? Mucha agua disuelve el alcohol y le permite pensar positivo. Pero las drogas, yo nunca he hecho droga en mi vida, porque no te puedo hablar de droga, porque es que no puedo, pero según la gente que me habla, y lo que yo veo día a día, como la juventud se destruye, y no tanto la juventud, son gente de 40, 50 y ahora hasta de 60 años, todavía hacen droga. Todavía hacen droga, nunca cogieron una capacidad que tenemos que tener, y por eso es que este gobierno nos está dominando y jugando con nuestras mentes, porque mientras nosotros estamos en el mundo de las drogas, en el mundo de los videojuegos, en el mundo del alcohol, ellos están trabajando para dominarnos, regalando nuestro futuro. ¿Por qué? Porque no nos hemos sentado en una mesa a hablar como familia y empezar a arreglar nuestros problemas. Porque es fácil echarle la culpa a otro. No, empiece por usted. Empiece por usted a echarse esa culpa, que es lo que lo va a ayudar a usted a echar adelante. Siempre decimos, mira, pero ese hombre tiene tanto, esa persona tiene tanto, ¿se cree que es mejor que yo? No, usted se está rebajando. Póngase a luchar para que usted vea que usted puede ser esa persona y una gran, ¿cómo se diría? Ejemplo es el candidato J.D. Vance a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Mire de dónde vino ese joven, mírese, él no cerró los ojos, y yo no estoy diciendo esto para rebajarlo, sino para subirlo, porque ahora más que nunca yo respeto al presidente Trump, porque él vio esta historia, él tiene que haber visto esta historia hace tiempo, y él dice, ese va a ser mi vicepresidente, y yo estoy seguro que ya lo tenía cogido hace 2 o 3 semanas. Sí, eso definitivamente. Nosotros vivimos el show mediático de que quién será, qué opinas tú, pero yo lo dije en 2 oportunidades, ya el vicepresidente ya fue seleccionado, filtrado. Exacto. Y todo. Mira, hago un momentico un apéndice porque me tocó sentimentalmente. Cuando tú dices la expresión, yo no hice droga, te llenas de valor, de seguro orgullo. Que sí. Entonces me trasladé. Cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Veterinarias en Maracaibo, conmigo fue el que terminó siendo mi compadre después y murió ya, que Dios lo tenga en su gloria, Irving Pinto. Y resulta ser que éramos 2 individuos en la universidad que nos blindamos entre los dos, que nunca tocamos droga, que hasta donde pusimos ni verla de cerca, ni tocarla, pero porque estábamos unidos en ese concepto, ese orgullo que hay, pero estábamos en una situación donde toda la gente alrededor, todos los muchachos ya estaban con la marihuana, que era la droga básicamente de aquella época, y sí. en aquella época había un léxico que decían los dañados, a lo que se refería que estaban en la droga, y los zanahorias, que eran los que no, y eso era voz populi en Venezuela, es decir, entonces nosotros éramos, orgullosamente, éramos de los zanahorias. Así que recuerdo a mi compadre y le hago honra en este momento, porque gracias al apoyo con él mutuo, pues nunca hicimos droga, gracias a Dios. Y lamento tanto a las personas que caen en drogas, lamento muchísimo a las personas que no solamente caen, sino que se sumergen, o las personas, como tú dices, tú eres una persona que vendiste alcohol, pues evidentemente en una situación social, en un party, te tomas 3, 4 tragos y tú eres una persona en control y sabes que hasta aquí no debo de pasar, pero siempre hay los aterris que se pasan y son los accidentes en la calle que matan gente o que se desbordan y quedan dañados médicamente o biológicamente con su hígado para toda la vida. Así que cerramos la parte esa porque me tocó de sentimiento. Que somos colegas también ahí, orgullosamente ostentamos el título, no hemos utilizado droga. No hemos hecho droga, gracias a Dios. Pues mira, pienso que la selección, para cerrar este caso, la selección del
J.D. Vance para vicepresidente, que yo gané la encuesta, ¿te recuerdas? El domingo pasado. Yo fui el que la gané. Bueno, y no por bravo. Yo no sabía esta historia. Mira, yo no sabía que él era casado con una señora hindú. Yo no sabía esa historia. Cuando él lo habla en el mensaje que él dio a la convención aceptando ser el vice president nominee, yo te digo, me conmovió cómo ese hombre fue fuerte. Y cuando le pidió al presidente Trump y vimos la mamá que quizás pues, no viene al caso, no hizo bien, que le pido por favor que a todo el mundo que por favor que haga droga, que se hacen droga ahora mismo, escuchen este programa y se arrepientan por favor, no destruyan su vida. El mundo es muy bello y podemos hacer muchas cosas hermosas. Por favor, no destruyan su vida. Se lo digo de corazón a todos, a toda la raza. Raza morena, raza latina, raza blanca, que por favor, unidos podemos hacer una gran diferencia y esta gran nación echarla para adelante. Bueno, vamos a mover. Trump tenía unas palabras a sus hijos, él lo menciona muchas veces en los sitios. Él le decía a los hijos, no droga, no alcohol, no cigarro. Esa palabra repetitiva está en varios textos de... Le faltó un par de cosas, pero está bien. No, pero claro, todavía tenemos unos minutos. Vamos a terminar con el caso Trump porque sabemos que hay historia para la... Hay muchas cosas. Vamos a seguir haciéndolo. Pero me gustaría hablar sobre tu opinión sobre lo que vimos en la convención, porque hay mucha tela ahí para interpretar cosas que vimos por televisión. Y también tenemos el pasado domingo, yo tuve un programa con Rosy Rodríguez y la mamá, que ellas estuvieron presentes, y también a Flor, que estuvieron presentes allí. Muy bien. Y ellos vivieron lo electrizante que nosotros vivimos eso por televisión. En mi opinión, o sea, la opinión tuya de lo que sucedió allí es muy importante. Bueno, la convención fue un acto de unidad, fue una de las mejores convenciones, fue una convención donde hubo mucho sentimiento, ya que el sábado anterior había visto un atentado contra el presidente Trump y esto lo transformó totalmente, que cuando las otras personas estaban hablando y enseñaban su rostro, el presidente sí estaba triste, como quien dice, estoy aquí de milagro, estoy aquí porque el Señor quiso que yo estuviera aquí. Quizás está pensando, ¿qué no estará pensando él? En su maravillosa familia que tiene tan bella, porque es quizás la familia más hermosa que jamás se haya visto en la nación americana. Con todo el respeto de nuestra familia y de la familia de todo el mundo, porque no porque son ricos, porque nosotros podemos ser como middle class y tener una familia súper hermosa, pero no mucha gente tiene esa dicha que tuvo el presidente Trump. Y hay que darle crédito, porque si un hombre es capaz de 3 esposas diferentes, tener 5 hijos y criarlos de la manera que él los crió, y nadie puede hablar mal de las 3 esposas que él tuvo, ese hombre es un genio y me quito el sombrero ante él. Y por eso... Antes que pasemos a la convención, y en base a eso que tú dices, una familia ejemplar, también se destila, y te pregunto, voy a hacerte la pregunta a ti, se destila que de esa familia va a haber alguien que se va a dedicar a la política y que pueda hacer en un futuro algo en la continuidad del pensamiento que el papá está sembrando y que nos ha sembrado nosotros en la idea MAGA y America First. ¿Qué opinión tienes tú? Y antes de seguir adelante, la familia ya está ¿cómo es la palabra? Enfocada en lo que pasó con la familia Kennedy, que uno cae, el otro cayó, el otro cayó. Esto empieza ahora con este hombre, que el magnicidio que será, pero esto no va a parar, esto va a continuar, lamentablemente. No. Yo pienso que sí, pero yo pienso que si Trump gana a tiempo, podemos salvar este país, porque este país, tú no quieras saber los videos que yo estoy viendo del mundo, la preparación que hay mundial en contra de este país por nuestro gobierno, pero vamos a seguir con la convención. Estuvo buena, mucha unidad. Sabemos que hay gato encerrado ahí mismo dentro de esa convención. Vi
par de gatos, que no voy a mencionar el nombre, pero son gatos de traición, que le ponen la mano hacia el presidente Trump, pero el puñal lo tienen en la otra. Así que gato encerrado sí hay. Ahora, ¿qué momento? Bueno, hubo mucho cuando el presidente Trump abraza, ¿cómo se diría? Si lo digo bien, la estatua del firefighter que murió. Eso fue un momento, un acto de corazón, que ya lo están criticando a él, que eso es un show. No, porque todo lo que hacemos nosotros es un show, pero lo que ellos hacen sí es un show, que son los demócratas. Ahora, ¿qué me conmovió? Claro, todos los hijos cuando hablaron de él, la nieta de él que fue por primera vez, eso fue hermoso. Pero Eric Trump, el mensaje de Eric Trump fue súper. Yo pienso que él le dio un mensaje de amor a su padre, se dirigió a la convención para unirlo, para el pueblo, pero a la misma vez él sonaba como un candidato. En algún momento, ¿te das cuenta? Puede ser en el 2026 o puede ser en el 2028. Él dijo, y para eso el padre tiene que ganar. Porque si el padre no gana estas elecciones, que por eso yo les exhorto a todos, no se dejen llevar que vamos a ganar. Vamos a votar por Trump en noviembre 5 y así seguramente él puede ganar. Porque hay mucho gato encerrado. Pero mira, Eric Trump dio un mensaje de unidad y se nota. Mira, yo creo que yo soy un poquito buen analista. Buen analista. Se ve venir que él sabe que el padre en 4 años no puede terminar este manifiesto que tú dices, la Agenda 2030, él no la puede terminar, porque la Agenda 2030 está ahí cerca, ya está llegando, porque mira, estamos en el 2024, nos quedan 6 años, y imagínate. Y yo pienso que sí, él tiene el futuro en una política. Su esposa, ya tú sabes que es la second vice chair del Partido Republicano. Se ven cosas bonitas para él y él es bien con sus pies en la tierra. Es un hombre que además que son una familia sumamente rica. Mira, cuando yo le pedí a Don Jr. que se retratara conmigo, me echó el brazo. Y yo le dije, tu novia es puertorriqueña, yo soy puertorriqueño, porque ella es mitad puertorriqueña, la señora Kell Foley. Y me dijo, sí, y entonces yo le dije a él palabras de su padre que lo llenaron de orgullo. Y te digo, me dio a entender cuando me echó el brazo, todos somos iguales. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Ok, no hay nadie mejor que nadie y por eso nuestra familia tenemos que unirla para echarnos adelante y proteger este país, porque lo que estamos viendo es fuego. Y ya tuviste lo de los atentados, el atentado, se están descubriendo otros problemitas que hubieron, creo que un auto le dio a un portón y hay gato encerrado. Quiere decir que ese hombre no estaba solo ahí. Ese muchacho lo llevaron ahí 2 o 3 personas. Oh, por supuesto. Por supuesto. Nadie anda con un arma de ese calibre por el medio de la calle, solo llega y consigue la escalera para subir. Oye, por supuesto que hay una logística, pero por eso es que yo al principio, tú sabes, trato de darle una pauta de seguir observando, porque el gato encerrado no, la familia entera. ¿Tú te acuerdas de Don Gato y su pandilla? ¿Te acuerdas de los muñequitos? Eso es lo que está metido ahí. Don Gato y su familia completa, de su pandilla completa, está metido en este aborigen. Nos quedan 6 minutos. 6 minutos para hablar ese momento final de la convención. Número 1, el discurso de Trump para mí fue extremadamente largo, pero que dio las pautas de lo que es el gobierno, de lo que es lo que iba a hacer y lo que ha pasado. No solamente eso, que el tiempo demostró la capacidad que ese individuo tiene, porque venir del estrés de lo que pasó, el cansancio de la acción, y hizo un discurso ejemplar, sin un error, sin ninguna pérdida de la expresión para recoger la idea, comparado con nuestro pseudo presidente,
que de 7 palabras 6 se equivoca y la séptima la mete distorsionada porque se cae. ¿Entiendes? Entonces tenemos un ejemplo final, ese final de la esposa de él y él juntos cuando caen todos esos globos. ¡Wow! Una cosa hermosa, la familia unida. Lo único que noté es que Barron Trump no estaba ahí. Y ellos lo protegen mucho. Parece que Melania lo protege mucho. Quizá al presidente, a Donald Trump, le hubiera gustado que él estuviera ahí. Tú sabes que te digo esto y no sé si lo oíste, que supuestamente un F-35 siguió un avión que iba directamente a Milwaukee y lo contactaron y no se identificó y lo tuvieron que seguir bastante hasta que se identificara. Son cositas que tenemos que saber, que es lo que te digo, nosotros no sabemos a menos que uno de nosotros capte ese clip en un video y lo informe, porque es bien importante, son cositas raritas. Bueno, como el mensaje de Trump fue positivo como siempre. La familia de Trump positiva como siempre. Yo pienso que todos, el mismo Hulk Hogan, que le trajo energía a esa convención, lo hizo súper. Dana White también cuando introdujo al presidente Trump. Ahí hubo la señora Lara Trump, también se portó súper en su mensaje. El presidente Trump dio un mensaje de unidad, aunque siempre tú sabes que él va a decir las cosas como son. Trajo un mensaje de unidad. Yo pienso que ahí habló Marco Rubio también, habló Nikki Haley también, habló Ted Cruz. Esas personas hablaron cortamente, pues no se puede analizar lo que dijeron bien porque fueron palabras cortas. Bueno, pero nos queda un minuto. Pregunta directa para ti, para hacer, arriesgando, ¿no? Hacer un vaticinio. ¿Qué tú opinas de Ted Cruz en el próximo gobierno? ¿Qué sería? Yo pienso que Ted Cruz, el presidente quizá lo va a mirar para las Cortes Supremas, pero Ted Cruz, bien. Ted Cruz yo pienso que tiene los ojos en el 2028. Así que puede ser que lo rechace. Ok, pero yo me inclino por en la Corte Suprema. ¿Qué opinión tú obtienes para Marco Rubio? Voy a limitar a estas dos personas nada más. Con Marco Rubio, el futuro de él. El futuro de Marco Rubio en el 2028 sí puede correr, porque él tiene, como se dice, el entusiasmo. Yo pienso que el Partido Republicano se uniría y sería un gran candidato en un debate. Ahora, en este gobierno, ¿qué tú? Bueno, en este gobierno, muy buena pregunta. Puede ser secretario de Estado, porque eso lo estoy pensando. Él puede ser secretario de Estado. Miguel, vamos a dejar a la gente ya con el suspenso. Estoy en la misma página, secretario de Estado, porque el tipo conoce afuera. Nos queda un minuto solamente. Para ti te deseo lo mejor, mis amigos. Gracias por habernos acompañado en esta velada bien electrizante también, como fue el final de la convención. Les deseo lo mejor, hagan su tarea, infórmense. Todo tuyo, Miguel. Bueno, el noviembre 5, por favor, familias, piensen, hay que votar por el presidente Donald Trump, el mejor presidente que ha pasado en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Por favor, voten noviembre 5 por el presidente Trump y el Partido Republicano. Y recordemos, un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y esos son los demócratas. Buena suerte, Trump 2024. Gracias a ti, hasta la próxima. Si desde arriba nos lo permiten que estemos presentes la próxima semana. Sí, porque las cosas no andan bien, pero ahí vamos. Gracias. Suerte. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say